Bendiciones, hermanos. Bueno, antes de que graben, habrá que decirlo para tomarlo en cuenta al Evangelio de Cristo según San Marcos, donde seguimos estudiando de manera consecutiva la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos tratando los últimos versículos del capítulo 10. Y vimos hasta la primera parte del versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Como hay algunas personas que quizás no estuvieron el domingo pasado y algunas visitas también, entraremos en contexto de este renglón hablando o leyendo en este caso desde el versículo 35. Vamos a leer los versículos del 35 al 45 y posteriormente hablaremos un poquito a manera de introducción de lo tratado y posteriormente pasaremos al desarrollo del mensaje. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bien, ¿qué me le hacéis a la niña? Hoy Satanás está inquieto. A ver qué vamos a predicar hoy, que Satanás está inquieto en la oración. Hasta a mí me han llamado ahí en la escuela dominical. Yo digo, que tu jefe te llame un domingo en la mañana. Curioso. Así que bueno, Satanás está intentando estorbar y tropezar. Así que intente usted no dormirse ahora, que ya sería el colmo. Bien, bueno. Bien, como ya sabéis, Jacobo y Juan hacen una petición inconsciente a Jesús, inconsciente entre comillas o con segundas. En otro pasaje paralelo dice que a través de su madre Salomé, la tía de Jesús, de estos dos primos de Jesús que forman parte del círculo íntimo, junto con Pedro, Jacobo y Juan, se adelantan a lo que son el resto de discípulos que ya habían tenido previamente, como leímos en Marcos capítulo 9, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Se intentan adelantar y hacer uso de esa ventaja que les otorga la consanguinidad con Cristo o ese lazo familiar. Apelar quizás de alguna manera a esos recuerdos de niño cuando hacían algunos juegos, etcétera, o convivían o participaban de escenas familiares. De alguna manera u otra intentan aprovechar ese momento, ya que vamos a entrar a Jerusalén, para que donde se puede, donde probablemente se va a manifestar el reino y el rey va a entrar a su ciudad, a su capital, obviamente, automáticamente el Señor nos ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la familia, claro, en este caso no habían apellidos, Jesús de Nazaret, la familia, bueno, cada uno de nosotros tiene sus apellidos, algunos de ellos que proceden, por ejemplo, los americanos o de algún otro más, dependiendo de qué linaje o de qué padre tenían, como Robertson, Wilkinson, cada eso que terminan en son, hijo de. Pero bueno, la familia X iba a tener la dinastía sobre Jerusalén.
Y ahí ellos querían quizás aprovechar esa oportunidad para sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Y para un padre mencionábamos que, para una madre también, ver a su hijo culminar algo con éxito es un motivo de orgullo, en el buen sentido de la palabra, no decir orgullo, como la Escritura menciona, como pecaminoso, sino de una satisfacción. Y habitualmente el mundo llama esto éxito. Es una palabra que quizás muchos conocemos o hemos mencionado, y quizás para la madre de Jacobo y de Juan, ya que ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús, hicieron una apuesta muy arriesgada, porque ustedes saben que ellos económicamente tenían su modo de vida, tenían la forma de buscarse la vida, entre comillas, por así decirlo, y habían dejado a su padre y se fueron con Jesús. Ella dice, bueno, lo mínimo a lo que pueden aspirar quizás es a tener un asiento privilegiado al lado del rey, del Mesías, uno a la derecha y otro a la izquierda. Un pensamiento curioso, pero que ellos no habían realmente entendido, como nos mencionó el hermano en ese mensaje, qué era lo que realmente estaban pidiendo. Cuando una persona se sienta a descansar, es porque su obra ha culminado. Ellos habrán pensado, ya hemos llegado al tope máximo. Y ahí comencé a pensar un poquito en lo que era el éxito o cómo definimos nosotros muchas veces el éxito. Éxito viene de exitus, pero eso es una palabra que utilizamos en los hospitales para la gente que se muere. Entonces se dice éxito y exitus, pero realmente lo que significa es salida. Eso en el latín. Y es el resultado feliz de un negocio o de una actuación o una buena aceptación. Cuando algo termina bien, si se ha culminado o ha terminado, ¿cómo? Con éxito, bien. En algunas veces yo he visto esto es porque es un chiste, dicen, mire, le hemos operado a su familiar y la operación ha sido un éxito. Perfecto. El paciente no la aguantó, pero fue un éxito. Espérese, ¿y qué éxito es ese? Ha tenido un éxito, o sea, una salida. Chiste malo de médicos, lo siento. Pero bueno, ¿cómo traducimos nosotros los creyentes o cómo deberíamos traducir nosotros los creyentes lo que es la palabra éxito? El mundo tiene un concepto muy claro de lo que es el éxito. Digo el mundo, y aparentemente muy claro, y eso usted lo ve reflejado en las redes sociales. ¿Quién es la persona exitosa según las redes sociales y el estándar del mundo? El que se lo ve en Lamborghini, son alquilados luego, o es que lo ve aparcado y dijo, hazme una foto. Y ya, se hizo la foto y luego se va por ahí a trabajar de 8 a 8. Por ejemplo, o sea, y hay unas vidas paralelas en las redes sociales muy peculiares de gente que intenta aparentar lo que es el éxito. Y probablemente estos dos hermanos también, al igual que el resto de los discípulos, porque dice que ellos cuando escucharon esto, el resto de los discípulos se enojaron con Jacobo y Juan. Ellos también estaban contaminados, obviamente, por el pecado y por la misma idea de éxito que tenía el mundo. Para nosotros los creyentes, ¿qué es el éxito? Ese sería el detalle. ¿Qué es el éxito? Hendrickson, por ejemplo, define, yo digo la palabra éxito, o lo que es culminar exitosamente algo, como la renuncia del yo en servicio de otros para la gloria de Dios. La renuncia del yo en servicio de otros para la gloria de Dios. Porque Jesús nos dice claramente que el éxito es parecernos a Él. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entregar mi vida en beneficio y favor de otros. Entonces dicen, ese éxito yo no lo quiero. Eso es lo que la gente automáticamente del mundo, el que no es de Cristo, automáticamente dice, no, eso yo no lo quiero. Porque Jesús claramente le dice a los discípulos, pero entre vosotros no será así. El éxito es algo totalmente diferente. Es una pirámide, pero invertida. Entonces dice, no, yo abajo y todos encima de mí, yo el siervo. No, eso no puede ser éxito. La pirámide es así que va, Jesús. No, Jesús, te has equivocado. Que nos sirvan todos. Pues andamos con el rey. Jesús dice, no será así entre vosotros.
Es una pirámide invertida. Y por eso en algunos títulos que vienen de las Biblias, que no son inspirados, dice lo que es el precio o lo que cuesta seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Escritura? Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Uf, no será así entre vosotros. Pero el servicio no vale de cualquier manera. Si vamos al libro de Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Lo tenemos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos como por amor los unos a los otros. O sea, si yo sirvo por motivos inapropiados, ese servicio no sirve. Hay una frase allí en mi país que dice, o que reza de la siguiente manera: si no vives para servir, no sirves para vivir. Yo no sé si en algún otro país también se utiliza esa frase. ¿Sí? Yo la he oído poco. Bueno, a veces sí con los políticos que nos sirven bien. Sí, con los políticos. He escuchado algunas cosas así de los políticos que dicen que sirven. Bueno, sirven a su propio vientre, dicen algunos. Dice la Escritura eso, ¿eh? No me lo he inventado. El servicio en Cristo debe ser en amor, por amor y con amor. Cuando usted espera algo a cambio, ya no es un servicio, es un pago. En la escuela dominical estábamos tratando el caso de Labán, el hermano de Rebeca, hija de Betuel, que van a buscar, etcétera, el siervo de Abraham para que se casara con Isaac, tal. Y surgía el debate de si Labán, en el momento de ver los pendientes y las joyas y las cosas, se le llenó, dice, se le produjo una activación neuronal. Échale la culpa a Julián, que habló ahí de términos ya, utilizando términos científicos ahí, los muchachos. Están subiendo el nivel de la clase de una manera exponencial, así que ya para algunos ya va costando seguirle, hay que ponerse a estudiar más. Pero bueno, eso es bueno, que nos suban el nivel. Y ahora la gente se intimida y no quiere dar la clase. Dice, no, que la dé toda a Julián. Así que bueno, Julián, ya... Bueno, bien, oye, gloria a Dios. Estamos aprendiendo muchas cositas interesantes ahí. Pero el motivo de servir, ¿cuál es? ¿Qué trasfondo hay? ¿Por qué yo sirvo? ¿Qué me está moviendo a servir? ¿Qué me mueve a venir a la iglesia? Es una pregunta que yo me debo hacer a mí mismo. ¿Qué me movió hoy a levantarme, a venir con frío y cada uno con una circunstancia diferente? ¿Qué me mueve a hacer algo por o para Dios? ¿O es realmente por y para Dios lo que hago? Servíos por amor los unos a los otros. Parece que cuando decimos eso de servir a Dios, eso es algo que queda como en el aire, como etéreo. Hermanos, servir a Dios. Amén. Nos vemos. Hasta luego. ¿Pero qué es eso? Hay varios aspectos en los cuales, en este caso voy a mencionar 3, nosotros reflejamos realmente lo que es el servicio a Dios como tal. El primero de ellos es la familia. Primera de Timoteo 5, 7 y 8. Esto para intentar ser lo más concreto y práctico posible. Porque si dejamos abierto lo que es servir a Dios, la gente se queda en el aire. Vamos a 3 puntos concretos. Primera de Timoteo 5, 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted tiene que servir por amor a su familia. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y decíamos que un sinónimo de la palabra siervo, ¿cuál era? Por amor a Cristo, usted es esclavo de su familia.
Si usted creía que usted se iba a pasar 6 horas jugando a la Play al día, a la PlayStation, que hay ahora hombres modernos así que juegan mucho a la Play y tal, yo de momento ya tengo una Nintendo antigua de esas, pero tengo por lo menos 6 años que no la enchufo. Se la enseñé a los hijos, mire, para que ustedes vean lo que yo jugaba cuando jugaba el Mario 1 porque encontré una oferta en Aluche como que costaba 30, 40 euros y dije, mira, se la voy a llevar para que ellos vean eso. Que ya el Mario Bros. Ya que casi no existe, ya son todos, me marean porque dan las vueltas así. Yo digo, pero ¿y esta, cómo se juega esto? O sea, yo y además que no tengo tiempo para jugar esas cosas. Pero cuando yo estaba así como Fabián, que era un enfermo de jugar, no por él, sino de jugar, porque a esas edades tienes más tiempo. Pero sí, porque no sabíamos en esa época que ese tipo de cosas enganchaban tanto, pero enganchan, de forma tal que yo conozco hombres con 45 años que dejan de trabajar para ir a jugar las cositas. Y que viven ya con sus padres porque dicen, paso, prefiero jugar a la Play que tener una novia, una mujer o hijos. Y un gatito, la Play y un gatito. Ya con eso me conformo. Ahí lo dejo. Pero bueno, usted, por amor a Cristo, tiene el deber y la obligación de servir a su familia. Amén. El hombre y la mujer, los dos. Literalmente, no hay que buscar ninguna vuelta, porque si no, la Biblia automáticamente te cataloga como peor que un impío, que un incrédulo. Cuando Jesús dice aquí, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si yo quiero definir éxito en mi vida cristiana, lo primero que tengo que hacer es servir a mi familia como un esclavo. Quizás ya el éxito, ese éxito como que no me hace mucha gracia, porque tenemos la idea del éxito igual en nuestros corazones pecaminosos, a semejanza del mundo, de que me sirvan a mí, de que me sirvan a mí. No es así en Cristo. No será así entre vosotros. Segundo, a los hermanos de la fe, Gálatas 6:10. Esto para ser concretos y directos. ¿En qué vas a servir a tu familia? En todo lo que necesite. Ojo, familia. Habrá que hacer una distinción, mujer, marido, hijos, entre lo que es necesidad y deseo. Quien provee en la casa, casas que pues la mujer también pues, tiene muchas veces que trabajar, no está obligado a satisfacer tus deseos, sino las necesidades. Y muchas veces se pierden ahí los jóvenes, los maridos y las mujeres también. Se pierden con el tema de las necesidades y llaman necesidad a cualquier cosa. No todo lo que yo deseo es una necesidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A ver si usted va ahora a estar pidiendo préstamos para comprar bolsos, no voy a decir marcas, de esos caros. Hay uno que se llama, un nombre muy curioso, Jimmy Choo, una cosa, ¿cómo es que se llama? Yo digo, pero ¿cómo va a pagar todo eso por una cosa que se llama? Bueno, pero hay unos que se llaman así, que Jimmy Choo, Gucci. No, hay otros bolsos raros también, de esos que son. ¿Y qué vas a meter en si lo que llevas en el bolso no vale ni la mitad de lo que vale el bolso? Anda con un bolso carísimo sin dinero. Y dice, pero ¿y eso qué sentido tiene? Mejor andar con uno feo y por lo menos con 50 euros. Pero yo digo, no entiendo. Servíos por amor los unos a los otros, a tu familia, segundo, a tus hermanos en la fe. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. ¿Tú quieres ser el mayor? Sirve a tus hermanos también. Aquí tenemos un hermano enfermo, patológico del servicio. Gloria a Dios por él. Si puede darte un riñón, te lo da también. Pero bueno, ya no más le queda. Eso es para no mencionar nombres. Y eso es bueno. Las veces que he estado con él no me ha faltado nunca de nada. Yo digo, Dios mío, pero aquí en España utilizan el término pimientilla, es que le llaman, ¿no? A la gente que se mueve mucho. O no, nosotros los de Córdoba, ¿cómo le llamamos, Alba? Polilla. Qué nombre muy feo. Polilla. Pero eso es para los que comen mucho, ¿no? Que comen como polilla. Pero bueno.
Pero eso es un don, eso es una bendición, hermano. Servir por amor sin esperar nada a cambio. Porque cuando tú sirves esperando algo, ya no es un servicio. Usted, cuando sirve a su hermano, está sirviendo literalmente a Cristo. Cuando usted hospeda, cuando usted trata adecuadamente a un hermano, está tratando literalmente a Cristo. Por eso el mismo Jesús les dice que estuve en la cárcel, me visitaste, tuve hambre y me diste de comer. Y le dicen los de la izquierda, dice, Señor, pero nunca te vimos en esa circunstancia. Y le dice el Señor, en cuanto no lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, pues a mí tampoco. Y tenemos el mandato de Cristo de si queremos ser grandes, por amor, servirnos los unos a los otros. Servir principalmente a los de la familia de la fe. Por eso es tan importante tener una familia de la fe. Amén. Porque cuando usted es un satélite, dicen es que las iglesias no me aman, no me quieren. ¿A cuál pertenece? Yo a ninguna porque está llena de hipócritas. Sí, otro más cabe, ¿no? Dice, pues ven que cabe otro más. Porque mucha gente se queja, pero no pertenece a ninguna iglesia. No apoya, no se queda, no está. Entonces dicen, no, es que las iglesias son en plural. Pero tendrás que pertenecer a una porque la Biblia te lo manda. No dejando de qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. En esa estructura de la familia de la fe se manifiestan, como hemos visto también en Efesios en estos días, los dones para beneficio de tus hermanos y también para beneficio tuyo de manera propia. Lo tercero, hemos visto áreas para servir: la familia, los hermanos en la fe, y tercero, la comunidad donde vivimos, las personas, el pueblo, la ciudad, el barrio donde usted vive, y el gobierno civil, aunque no le guste. En Hechos, por ejemplo, capítulo 2, versículos 46 y 47, esto es la primera iglesia, la iglesia que habitualmente se llama o llaman primitiva. Dice Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted tiene que tener cierta implicación también con lo que es su entorno, su entorno servir, su entorno laboral, su entorno donde vive. Y en este caso el gobierno civil tiene que pagar los impuestos, tiene que obedecer lamentablemente en lo justo y bíblico a Pedro Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso y aquí, ¿quién es el alcalde de Móstoles? Yo no lo sé. No sé cuáles son las autoridades de aquí, pero tiene que hacerlo igualmente, sean las que sean. Usted y yo tenemos que servir y mostrar carácter cristiano en estas tres áreas fundamentales: la familia, los hermanos en la fe y la comunidad donde vivimos y el gobierno civil. Si volvemos a Marcos, capítulo 10, el Señor Jesús les advierte, como hemos visto en el pasaje paralelo de Lucas, que los que tenían cierta autoridad y hacían ciertas cosas, ocupaban cargos políticos, eran llamados con una palabra concreta, bienhechores. Mencionamos que aquí que muchos dictadores de países, principalmente latinoamericanos, que todavía quedan por allí de esas cosas. Y aquí también en España escuchábamos palabras muy concretas para definir a estos personajes, sea caudillo, sea benefactor de la patria, sea ¿cómo le llaman? Le llamaban el generalísimo, el comandante, con nombres rimbombantes. Y Jesús les dice, entre vosotros no va a ser así, ustedes no pueden tener la idea de que la gente va a estar a disposición y servicio vuestro. Usted es el que por amor va a servir a su prójimo. Y Jesús mismo nos da el ejemplo
de la mayor, quizás, humillación que podemos percibir. Cómo Dios mismo se hace hombre, pero no solamente para morir, sino para morir de una manera tan humillante como la cruz. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el ejemplo, dice Jesús, soy yo mismo. No he venido para ser servido, sino para servir, y en este caso dice la Escritura clara, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos son muchos? Aquí ya hay, y se entra en polémica, en debate. Creo que no debería haber mucha polémica, pero sí que suele haberla. Cuando yo, por ejemplo, estuve con mis hijos en esta semana anterior, fui a Decathlon, estaban comprándole unas cosas que tenía para natación, no sé qué. Los niños ven los precios y ven 119 euros. ¡Uf, qué caro! ¡Madre mía! Bueno, sí, bueno, los niños tienen conciencia de las cosas que quizás son caras. Y vieron una bicicleta que costaba 6.200 euros. Yo dije, bueno, esa bicicleta tiene que tener aire acondicionado. Una bicicleta de 6.200, si cuesta más que 2 coches. El primer coche que yo compré costó 500 euros, imagínate. Ya digo yo, esto no... 6.000 y pico una bicicleta. Y tiene un concepto de lo que es mucho, cantidad. Cuando habla la Escritura de muchos, recuerdo, y supongo que ustedes recuerdan también, que hace unos meses el hermano, por ejemplo, Coster nos mencionó un montón de versículos para decir lo que era la diferencia entre todos, que en la Biblia no siempre todos significa todos. Supongo que eso lo sabéis. Porque si yo digo aquí, todos somos dominicanos, eso no es verdad. Hoy lo bueno escasea aquí, hoy lo bueno escasea. Pero, ¿o no, hermana? ¿O no? Bueno. Y mencionábamos algunos versículos concretos, o mencionaba en este caso el hermano, donde decía, y todo el pueblo le seguía a Jesús en Juan capítulo 12. ¿Le seguía todo el pueblo a Jesús? Ese todo no se refería a todos. Jesús da su vida, dice la Escritura, en rescate por muchos. Y hay un concepto que brota de nuestro católico romano interno, de que dame la mano y mi hermano serás. Es que todos vamos para el cielo. Eso no es así. ¿Usted cree que existe el infierno? ¿Usted cree que va a haber gente en el infierno? Duro, pero es así. Esa es la realidad. Jesús da su vida en rescate por muchos. ¿Todos van a ser salvos? No. Si vamos a Isaías, que algunos autores dicen que es el pasaje que Jesús tiene en mente en el momento de explicar o de tratar este tema con los discípulos, Isaías 53. Usted le dice esto a algunos cristianos y se ofenden. Y dicen, no quiero hablar de eso. Pero espérate. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué hacemos? Isaías 53, versículos 8 al 11. Esto hablando de los padecimientos del siervo de Dios, en este caso de manera profética. Profeta Isaías. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos. ¿A cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades de todos, de ellos. Fíjese que no todo el mundo va a estar en el cielo. Eso es claro.
Y encontramos mucho debate en algunos sectores concretos si la expiación es limitada o ilimitada. Si Jesús murió por algunos, por todos, por muchos. O solo por los escogidos, o si Jesús. Y hay gente que se monta unas películas espectaculares. Entonces, claro, yo estoy persiguiendo y buscando y nunca alcanzo. Usted no anda persiguiendo ni buscando. Usted en su pecado está huyendo siempre de Cristo. Y yo también. El Señor nos ha rescatado, hermanos, para salvarnos como un pueblo suyo, para redimirnos. Hay un grupo por ahí que dice, bueno, son los 144,000. ¿Le suena, no? Amén. 144,000, esos son los escogidos, los elegidos. Y esos son los que van a estar en el sitio concreto y los otros, pues por ahí abajo. Y tengo personas conocidas que hacían todos los sacrificios posibles para pertenecer a ese grupo de los 144,000. Y estos son los de las revistas, ya ustedes saben, ¿no? Para el cielo van miles de millones, no se preocupe. Amén. Miles de millones. Y para el infierno, miles de millones de millones. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tú estás aquí hoy, no es por una coincidencia ni por un debate. No, es que claro, es que yo no sé si Jesucristo murió por mí. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás escuchando este mensaje? Esa debe ser tu pregunta. Venid a mí, ¿qué dice Jesús? Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si el Hijo, en Juan 8:36 dice, os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando la Escritura dice aquí rescate, habla claramente de un precio que se paga por un esclavo. Si decimos Jesús murió por toda esta gente, significa que toda esta gente son libres del pecado. Y no es así. Porque usted y yo estamos viendo que no son libres del pecado. Viven en el pecado y se deleitan en el pecado. Su vida es el pecado. Si usted es creyente y se está deleitando en el pecado, mírese al espejo y comience a hacerse preguntas. Si usted realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo. Porque por sus frutos, ¿qué? Si Jesucristo murió por usted y usted sigue viviendo en su pecado y no puede vencer el pecado, arrepiéntase. Usted tiene que arrepentirse. Amén. Tiene que entregarse realmente a Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo que yo no aguanto a mi hermano, ni a este, ni al otro? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que yo no puedo, por amor, soportar o estar o servir? El fruto del Espíritu, ¿cuál es el primer renglón del fruto del Espíritu? Amor. Ya de ahí deriva todos los demás. Más el fruto del Espíritu es, Gálatas 5:22, amor. Servíos como por el amor, vimos el jueves pasado, cubrirá que multitud de pecados y cubrirá todas las faltas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No creo que tú hayas podido libertarte por ti mismo y romper las cadenas. Yo puedo, y eso es lo que muchas veces nos enseña el mundo. Tú puedes, eres importante, eres suficiente, eres... Separados de mí, dice Jesús, que sin Cristo no eres nada. Amén. Él dio su vida en rescate por muchos. Tú puedes hoy ser redimido del pecado y de la muerte. He aquí hoy el día aceptable, el día, el tiempo de salvación. ¿Estás para hacer cábalas, para hacer cálculos? No, es que si son, la Biblia no dice que son 144,000, no se líe usted. La gente dice cosas muy raras y enseña cosas muy raras que no tienen nada que ver con la Escritura. Dice, bueno, es que si son 144,000, desde el año 33 de Cristo hasta ahora, pues ya se ha completado 200,000 veces ese número. No es así, no es así, deje esa confusión. Entonces, claro, Jesucristo murió por todos, entonces significa que todos van a ser salvos. Estamos diciendo una incoherencia también en ese aspecto, si creemos o pensamos de esa manera. Pero yo me tengo que comer la cabeza con eso. ¿Cuáles son los salvos? ¿Dónde está la marca de salvación? ¿Alguien tiene una marca de salvación? ¿Hay un tatuaje de salvación? No hay eso. ¿Dónde se ve eso? Ya, sí. Ya.
No es tan sencillo. No hay una marca, no es tan sencillo. No, en mi época se usaba mucho la pulserita esta. ¿Qué haría Jesús? ¿No? ¿La has visto? Que ahora por ahí el hermano Elmo anda repartiéndonos pulseritas con versículos. Gloria a Dios. Bien. A mí tengo 2 o 3 en la casa y los que fueron allí dejaron varias. Bien, pero hay algunos que las tienen hoy. No hay una marca física visible realmente. Por tanto, yo no debo preocuparme de forma directa por eso. Yo lo que tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados y entregarme a Cristo. Nada más. No comerme la cabeza. Y a partir de ahí comenzar a obedecer la palabra de Dios. Yo soy creyente. Amén. Gloria a Dios. Servíos por amor los unos a los otros. ¿En qué aspecto? La familia, los hermanos en la fe y el entorno donde yo esté. Que todavía no has tenido el privilegio de conocer a Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día en el cual tú puedes ser rescatado. Porque Jesús, con su sacrificio, al derramar su sangre, hace que esa sangre de Jesucristo su Hijo nos limpie de todo pecado y es suficiente para ti. La pregunta es, ¿qué esperas tú para venir a Él? No hay excusas que valgan. Hoy puedes tener un encuentro personal con Cristo. Así que aprovecha el tiempo porque los días son malos e irán de mal en peor. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder descansar en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar y en este país donde tenemos ciertas libertades para poder estudiar tu palabra, para poder presentarla, para poder vivir de acuerdo, Señor, a la Escritura. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no aprovechamos este gran privilegio al máximo, como quizás deberíamos. Te pedimos perdón por nuestra negligencia, Señor, te pedimos perdón porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Ayúdanos, Padre, a reconocerte a cada día a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Te ruego, Señor, que nosotros los creyentes podamos, por amor, servirnos los unos a los otros, servir a nuestras familias y también servir en todos los entornos donde nos encontramos dispersos. Te ruego, Padre eterno, Padre celestial, que toques también los corazones de los que escuchan tu palabra. Te ruego que toques sus corazones y que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan venir a tus pies, Señor, y por tu misericordia ser redimidos, rescatados del poder del pecado y de la muerte, Señor. Padre, ayúdanos, porque muchas veces intentamos aclarar cosas y debatir más de la cuenta. Que podamos orar y confiar en la acción de tu Santo Espíritu, Señor, y reconocer que todas las cosas están guiadas de forma directa por tu mano. Padre, ayúdanos a descansar en ti. Queremos, Señor, la salvación de todas las personas que conocemos, de nuestros familiares y de muchos amigos y conocidos que tenemos. Te pedimos que podamos también, por tu misericordia, invitarles para la actividad que tenemos en diciembre y para el resto de actividades y también, Señor, que tú des los medios y obres para que puedan estar y escuchar el Evangelio. Padre, ayúdanos a ser instrumentos fieles para transmitir tu palabra a otros. En el nombre de Jesús.